Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre el proceso independentista, ya más exactamente sobre lo que sucede el 20 de julio de 1810, sus antecedentes, eh, recordando que todo esto empieza a surgir a partir del movimiento de la Ilustración y de la expedición botánica por medio de la cual los grandes ilustres académicos de la Nueva Granada empiezan a esparcir a lo largo y ancho de Colombia el pensamiento independentista y el cambio en la forma de gobernar. Entonces tenemos como antecedentes la invasión napoleónica, comandada por Napoleón Bonaparte a España, de Francia a España, y en la cual hacen la captura del rey Fernando VII, quien era el gobernante en esa época de España. Estos movimientos, a raíz de esta captura del rey, empiezan a tomar fuerza los movimientos independentistas, teniendo en cuenta que al no haber un rey en función como tal, no había una persona que liderara el gobierno y se empezaban a generar diferentes pensamientos entre los gobernantes sobre cuál era la mejor forma de administrar los recursos que se recaudaban por impuestos y demás. A eso mismo, a lo largo y ancho de toda América se empiezan a gestar los movimientos independentistas, cansados de los abusos de los europeos. Entre ellos tenemos el primer gran movimiento, que es el movimiento que se desarrolla en los Estados Unidos con la liberación, la declaración del Acta de Independencia de Estados Unidos de la Comunidad Británica. Asimismo, empiezan a crearse entre 1808 y 1810 diferentes juntas que empiezan a mover al pueblo, a convencerlos y a adoctrinarlos para que apoyaran los ideales de la independencia y sobre todo del cambio en la forma de gobierno que había en esa época. Eso hace que los criollos, para que los que no lo recuerden tengan presente que los criollos eran personas de padres españoles o de origen español, pero que habían sido nacidos y criados en tierras americanas. Entonces estos criollos empiezan a tener los primeros pensamientos sobre la posibilidad de crear un Estado-nación en tierras americanas con un gobierno propio regido directamente en América y no en Europa como estaba hasta esa fecha. Esto hace que en América se busque una mayor representación y una mayor autonomía. En la Nueva Granada entonces empiezan a gestar de maneras similares y en ciudades como Cartagena y Mompox se conforman las primeras juntas independentistas efectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las primeras ciudades en la Nueva Granada en independizarse de la corona española como tal, buscando su autonomía y preservar sus recursos propios para de esta manera obtener unas mejores opciones y calidad de vida. En la provincia de Santa Fe se crea la Junta de Notables, integrada por las autoridades intelectuales de los criollos. Entre esa junta, pues tenemos a su director, que era el señor Francisco José de Caldas, que recordemos fue participante de la expedición botánica a cargo de José Celestino Mutis. Recordemos que Francisco José de Caldas, por medio del periódico El Semanario, empieza a compartir las ideas revolucionarias y de cambio de gobierno a lo largo del país por medio de esta expedición. También teníamos otros miembros, como fue el señor José Miguel Rey, Camilo Torres, el señor José Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales, entre otros. Recordemos, Jorge Tadeo Lozano fue otro de los miembros que participó en la expedición botánica. Entonces, en esta Junta de Notables se propone crear un incidente de manera premeditada para, con este argumento, hacer que el pueblo se rebele y crear una revuelta de tal manera que se generara un cambio en el poder. El objetivo principal era conseguir que el virrey, presionado por el pueblo, constituyera al mismo día una Junta Suprema de Gobierno integrada por los regidores
que habitaban y que pertenecían al Cabildo de Santa Fe. Volvemos y retomamos. Lo que siempre se buscó con este movimiento era generar una forma de gobierno que estuviera presente en América, que estuviera presente en nuestro país en ese momento. Entonces empiezan a organizar, y la forma en que se crea esta revuelta, este incidente, es buscar como excusa ir a la casa del señor don José González Llorente, quien era una persona que se encargaba de vender y de ofrecer a la comunidad de esa época diferentes artículos de gran valor. Entonces, ese día va el señor Pantaleón Santamaría con los hermanos Morales con el pretexto de solicitarle a cambio de préstamo un florero para adornar la mesa que iba a recibir con una cena al señor Antonio Villavicencio. El día que eligen para hacer este evento es el día viernes 20 de julio, y lo deciden hacer el 20 de julio, el viernes, porque era el día en que la gente salía al mercado a hacer su mercado, valga la redundancia, la plaza del pueblo. Este evento entonces sucede en lo que hoy en día conocemos como la Plaza de Bolívar, que era el sitio donde se congregaba toda la gente a realizar sus compras para abastecerse de víveres. Este día entonces, al haber mucha gente, sobre todo de origen humilde, hacen esta revuelta, hacen este incidente. Como era un evento premeditado, no fue algo que sucedió espontáneamente, sino era un evento premeditado, se ordena y organizan en la Junta que en caso de que el señor Llorente accediera o pusiera un pretexto, pero de una manera cortés, iba a transitar el señor Francisco José de Caldas saludando a este señor González Llorente, dando como excusa el trato diferencial a las clases. Recordemos que Pantaleón Santamaría y los hermanos Morales eran personas, digamos lo que más humildes, mientras que Francisco José de Caldas era un criollo que tenía un estatus más alto. Sin embargo, entonces lo que sucede en este evento es que al llegar los hermanos Morales a solicitar el florero, el señor Llorente no acepta prestárselo. Sin embargo, la forma en que lo hacen no es de una manera agresiva o brusca que permitiera generar una reacción violenta por parte de los hermanos Morales para que así el resto del pueblo lo siguiese, sino que fue una muy decente, argumentando que no podía prestarlo porque ya lo había prestado en otras ocasiones, y a raíz de tanto préstamo, el florero había venido perdiendo su belleza, venía decayendo el florero como tal, y esto hacía que perdiera también su valor comercial. Entonces, en ese momento pasa el señor Caldas, saluda al señor Llorente, lo que permite que don Antonio Morales empiece a criticar el trato de Llorente hacia Caldas, argumentando, como lo mencionaba anteriormente, un mejor trato hacia los criollos de la clase alta. De tal manera que se empieza a dispersar a lo largo de la plaza los gritos en contra de los españoles, en contra de la corona, y se gesta este movimiento. El pueblo empieza a tomar bastante ira, empiezan a generar diferentes disturbios, saqueos, agreden diferentes espacios, y el virrey, junto a las autoridades militares y españolas, contemplan bastante atónitos, fuera de base, este evento. Entonces, el señor Acevedo y Gómez, que es uno de los jefes de la oligarquía, se reúne en el cabildo y construyó la famosa Junta de Gobierno, con la cual se sustituía el virreinato firmando el Acta de Independencia. Sin embargo, hay que aclarar que esa Acta de Independencia de Santa Fe no fue realmente una declaración de independencia, sino fue un cambio en la forma de gobierno, porque como lo mencioné anteriormente, lo que buscaron siempre fue
obtener un gobierno que estuviera en América y no en España, no en Europa. El 20 de julio fue un movimiento bogotano que consistía en definir lo que iba a suceder en el territorio de la Nueva Granada en un futuro. También es el triunfo del centralismo sobre la realidad de las provincias al inicio del siglo XIX, donde los criollos tuvieron el papel de construir la primera república. Bueno chicos, espero que haya sido de agrado esta clase. Recordemos que el tema de la historia es un tema que entre más conocemos detalles, más apasionante va a ser. Y poco a poco vamos a ir conociendo un poco más de nuestra historia. Espero que tengan un muy buen día y que estén muy bien. Chao.